ese día de descanso, ese día de reposo, que nuestra alma tanto lo anhela en medio de una semana difícil, en medio de una semana de muchas batallas, de muchas pruebas, pero aquí estamos, bendito nuestro Eterno, porque nos da la oportunidad de poder estar delante de su presencia, amén, y ser fortalecidos por Él. También le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la página del Roe Pablo Escalante en Facebook. Le damos la bienvenida a usted que se conecta desde otro país, que tenga el corazón dispuesto, la buena voluntad para obedecer la palabra del Señor y poder deleitarse en ella también. Y bueno, veníamos en medio de un trabajo, en medio de un estudio que hace 8 días empezamos, y era acerca de la formación de un líder maduro, ¿cierto? En medio de esta semana, o bueno, el Señor el año pasado ya me había ministrado el tema del día de hoy, y se llama Más allá de la forma anterior. Entonces usted dice, ¿cómo así? No entiendo. Cuando nosotros miramos y estudiamos la metamorfosis de la mariposa, dice que la metamorfosis es más allá de la forma anterior. ¿Cómo empieza? ¿Cómo tiene que ser una mariposa para ser una mariposa? Empieza siendo una larva, ¿cierto? Después se convierte en una oruga y después tiene que pasar un proceso muy doloroso y muy duro para formarse como una mariposa y que sus alas vuelen y brillen y tenga los colores que tiene los colores de la mariposa, bien bonitos, bien relucientes, y cumpla el propósito. Por el cual entonces el Señor me ministraba mucho, porque eso es lo que quiere hacer en medio de nosotros. Nosotros quizás ahorita usted va a analizar su vida y se va a dar cuenta en qué posición está. Si está en la larva, o ya de pronto es una oruga, o ya está en la cascarita para hacer una flor. Para hacer una flor no, para hacer una mariposa y volar y cumplir el propósito del Señor. Así que vamos a iniciar con una reflexión para llegar a esa madurez que Dios quiere que nosotros tengamos. Y dice, un hombre oyó el capullo de una mariposa y un día surgió una pequeña apertura. Se sentó y observó cómo la mariposa luchaba durante varias horas para forzar el paso de su cuerpo a través de ese estrecho agujero. Entonces le pareció que la situación se había estancado y ya no había progreso. Parecía como si hubiera llegado tanto como podía y no le era posible continuar. Así que el hombre decidió ayudar a la mariposa. Cogió unas tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa salió con facilidad. Tenía el cuerpo hinchado y unas alas pequeñas y arrugadas. El hombre continuó observando a la mariposa porque esperaba que sus alas crecieran en cualquier momento y su cuerpo se contrajera al momento. Nada de esto ocurrió. De hecho, la mariposa pasó el resto de sus días arrastrándose con el cuerpo hinchado y unas alas pequeñas y arrugadas. Nunca pudo volar. Lo que el hombre no había entendido en su ayuda amable y precipitada es que ese capullo tan sofocador y la fuerza que la mariposa tenía que hacer para poder pasar por tan estrecha apertura era el modo divino de forzar la salida de fluidos desde el cuerpo a las alas para que ésta fuera capaz de volar una vez que se liberara del capullo. A veces luchar es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si el Eterno permitiera que viviéramos sin obstáculos, podría ser terrible para nosotros, ¿cierto? No seríamos tan fuertes como debiéramos ser. Jamás podríamos volar. Muchas veces la mejor ayuda es dejar que cada uno aprenda a madurar, superando las propias dificultades. A veces nosotros queremos ser más que Dios, ¿cierto? A veces nosotros queremos decir, no, es que me toca ayudarle. Y a veces Dios nos dice, déjelo quieto. Deje esa persona que crezca y madure sola. Deje que esa persona pase por lo que tenga que pasar para que crezca, para que tenga un encuentro con el Señor. A veces nosotros queremos forjar la persona que tenemos a nuestro pie. Venga, comprométase. Venga, haga. Venga, actúe. Venga, muévase. Y se desgasta uno que pierde su propósito. Se desvía del propósito que el Señor nos mandó. No quiere decir que nosotros no podamos ser una ayuda.
Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, porque una de las características de la formación del líder maduro es que aprende a escuchar la voz del Señor. Entonces, cuando aprende a escuchar la voz del Eterno, aprende a saber identificar cuándo es el tiempo de actuar, cuándo es el tiempo de ayudar o cuándo es el tiempo de dejar a esa persona quieta. Entonces, era difícil para la mariposa salir de este momento, era duro para ella, pero era necesario para que ella pudiera volar. La ayuda del hombre, lo fácil, ¿cierto? A veces nosotros tenemos buenas ideas, ¿cierto? Pero a veces esas buenas ideas detienen la gloria del Señor. Porque a veces nosotros pensamos, es que Señor, yo tengo muy buenas ideas, yo hago esto, hago lo otro, pero el Señor no quiere eso. Es como cuando tú tienes muy buenas ideas para ejercer un ministerio, no quiere decir que no las tengas, pero siempre y cuando estén bajo la autoridad y bajo la autorización del Padre. Pero aquí la idea de este hombre es que, venga, le ayudamos, para que pase rápido su proceso, y no. A veces es mejor dejar que el proceso pase el tiempo que tenga que pasar y poder ver una mariposa reluciente y no una mariposa que no sepa ni volar y que se viva arrastrando, ¿cierto? Y dice esta reflexión, cuando se quitan obstáculos sin necesidad, se está privando de la posibilidad de crecer y madurar con ellos. Podemos huir de las dificultades, podemos huir de los desafíos que Dios va a colocar en nuestra vida. No, porque es lo que me lleva a madurar, crecer y volar. Para continuar con esta reflexión, dice, pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para solucionar. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y fuerza para trabajar. Pedí valentía y Dios me dio peligros para vencer. Pedí amor y Dios me dio personas quebrantadas a quien ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería y recibí todo lo que necesitaba. Así que para poder entrar a este tiempo de esta mañana, quería traerles esta reflexión para que usted se vea como esa mariposa, que quizás está pasando por el proceso que el Señor necesita que usted pase, pero que más adelante, cuando el Señor ya lo tenga usted preparado y listo, va a volar. Y aún aquellos que están pasando por la apertura difícil, dice que el llegar al Eterno, el camino es estrecho, ¿cierto? La puerta es angosta y no todos entran. Haga lo mismo que como está pasando la mariposa saliendo del capullo. Es doloroso y es difícil, pero más adelante usted se va a dar cuenta que va a salir. Amén. Entonces, hace 8 días hablábamos acerca y quedamos en los dones y el carácter. Recordemos que si el líder no es formado en medio de su carácter, difícilmente puede llegar a la madurez. Entonces vamos a ver los puntos de reflexión que hace 8 días vimos. La madurez es un proceso gradual y progresivo con frutos evidentes de ese caminar. El Eterno trabaja con el carácter porque sobre el carácter Él va a edificar. Alcanzar la estatura del carácter de Yeshua es ver, pensar, hablar y actuar como Él. Cuando el carácter de Yeshua está hallado en nosotros, hacer lo correcto es fácil y la integridad forma parte de nuestra manera natural de actuar. El grado de amargura, frustración, quejas, malas palabras y ofensas son la mayor evidencia visible de la inmadurez del carácter de una persona. Eso lo vimos hace 8 días. La inmadurez del carácter no nos permite avanzar en nuestro propósito de vida y alcanzar las conexiones divinas que el Eterno ha dispuesto para nosotros. Cada temporada del Señor exige un nivel de madurez, por eso el Señor nos está tallando. Dios busca la consistencia de nuestro carácter para que podamos recibir los misterios de su palabra y heredar las bendiciones de Él. El Eterno tiene más intereses en formarnos que en usarnos, porque los dones sin carácter, tarde o temprano, fracasan. Así que estos fueron los puntos que hablamos hace 8 días, los cuales nos fue de mucha edificación. Y vamos a continuar y vamos a seguir hablando acerca de un poco más de algunas características del líder que es maduro y cuáles son esas características de inmadurez,
¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer un paralelo en el cual vamos a ver un líder maduro hace esto y un inmaduro actúa de esta manera. Pero vamos a continuar con lo del carácter. Cuando en la vida con nuestro amado Yeshua empezamos con Él, es una constante transformación. Lo primero que Él hace en nosotros es que hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Eterno, cuando le empezamos a conocer cara a cara como Él quiere con nosotros, eso es el nacer de nuevo, entonces mi vida ya no vuelve a ser la misma y por lo tanto la madurez que Él me quiere llevar es a cumplir el propósito que el Señor tiene para otras generaciones. Entonces, uno de los puntos que vamos a ver es que primero debemos nacer de nuevo, ¿cierto? Y eso ya lo han venido tratando en esta quejilá. Adquirir su carácter, ¿cierto? Que fue lo que vimos, e imitar sus obras. En los relatos de los evangelios, o en el relato del Brit Hadashah, revelan un grupo de seguidores de Yeshua acosados por luchas internas y con una pequeña dosis de orgullo, ¿cierto? Sin embargo, así Yeshua los preparó para dejarlos a cargo para luchar con lo imposible. Entonces el Señor va a empezar a prepararnos. A veces nosotros, el temor que nosotros tenemos es decir, pero yo no sirvo, yo tengo estas características, Señor, como que otro es mejor que yo. Y ahí es donde entra la frustración y le impide a usted avanzar, y le impide a usted creer que el Señor lo puede usar, ¿cierto? Pero es que Señor, no sé hablar, pero es que Señor, Él lo puede hacer mejor que yo, pero el Señor lo está llamando es a usted. Y así con cada una de esas características que tenían los discípulos del Mashiach, en la cual el Padre empezó a tratar, también los pudo usar y también nos va a usar a nosotros. Y dice, los primeros discípulos demostraron que estaban a la altura del Mashiach, no porque actuaban juntos o porque caminaron con el Mesías, sino porque la vida de Yeshua había plantado en ellos como una semilla incorruptible. La semilla crecería dentro de ellos en 3 formas que vamos a ver. Entonces, no porque caminar. Dice que no todos los que de pronto están en medio de una comunidad van a ser salvos, porque eso depende del corazón de la persona. Depende que la persona crea y se deje formar, ¿cierto? Pero no todos los que están en medio de una comunidad van a ser salvos. Así que peleemos nuestra salvación. No nos cerremos, no nos estanquemos, sino crezcamos y peleemos nuestra bendición. Porque el estar en una comunidad no nos da la seguridad de que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, sino que nos da la seguridad de que esa semilla incorruptible que es Yeshua HaMashiach se ha implantado en mi vida. De lo contrario, mi vida no va a cambiar. Pero es que Señor, yo voy al Kiddush de la mañana, al Kiddush de la tarde, yo voy a la iglesia, leo la palabra. Eso no sirve. Eso es lo que debemos nosotros hacer. No le estoy diciendo que ahora no venga, sino le estoy diciendo es que Yeshua debe ser como esa semilla implantada en su corazón, para que usted pueda actuar de la manera como actuó Él, para que usted pueda hablar de la manera como habló Él, para que usted tenga el poder que viene de lo alto, que es el Ruach HaKodesh sobre la vida de Yeshua, para que hiciera lo que tenía que hacer. Pero si Yeshua, la semilla incorruptible, no es implantada en nuestro corazón, no va a pasar nada. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder ser formados, no vamos a poder llegar a la madurez y a la estatura de Yeshua. Quiere decir que si su vida no está de acuerdo al caminar como caminaba Yeshua, si Yeshua no es implantado en su vida, no sirve de nada. Muchas veces conocemos a Yeshua como un Yeshua que sí murió en la cruz, pero usted no le ha dado el valor de lo que Él hizo en la cruz. Usted no le ha dado el valor de lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, Él no ha sido implantado como esa semilla en sus corazones. Y no va a pasar nada. Entonces, Señor, ¿cómo quiero que moldees mi carácter si ni siquiera sé quién es Yeshua? Cuando yo entiendo que Yeshua es implantado en mi vida, cuando yo anhelo que Él sea implantado en mi corazón, inmediatamente Él me empieza a vivir, empiezo yo a ser como es Él. Él es nuestro modelo que hoy estamos nosotros estudiando. Entonces, por lo tanto, vamos a ver 3 cosas, 3 formas en cómo crecía esta semilla dentro de los discípulos de Yeshua. Primero, los discípulos se vieron transformados por el nuevo nacimiento, la Tevilá.
En muchos lados no le dan la importancia a esto que es sumamente importante. El que el Señor limpie nuestras vidas y mi vida ya no vuelva a ser la misma, que es el proceso de la tevilá, que ya no vivo yo, sino que Yeshua mora en mí. Entonces, si nosotros no le damos el proceso, que el Señor limpie y purifique nuestra vida, que mi vida ya no vuelva a ser la misma, que el Señor transforme nuestros pensamientos, que el Señor transforme nuestra manera de pensar, limpie todas las cosas del pasado que tengo arraigadas en mi vida, entonces no va a pasar nada. Si el primer paso que yo no le permito al Señor sea quien limpie, que purifique mi alma, entonces no va a poder pasar los otros dos puntos, o no va a poder pasar el proceso de la madurez en medio de nuestra vida. Así que ellos entendieron que el ADN del reino estaba sobre su vida, que ya su vida no volvía a ser la misma. Nosotros venimos con un ADN de nuestros pasados, de nuestros antepasados, de nuestros papás, pero también su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de caminar. Usted no ha visto a una mamá que dice 9 meses lo tuve en mi vientre para que se pareciera al papá, ¿cierto? Y entonces es que es igualito, es que su manera de caminar, su manera de hablar, como habla, el mismo tono de voz, es igual. Y la verdad, para mí eso no es de bendición, porque hay muchas cosas que vienen arraigadas del ADN, que son pasadas en el bebé, que son las cosas del pasado, las maldiciones generacionales que le impiden a usted avanzar. Entonces, cuando el discípulo, el líder, entiende que su ADN ya no es del pasado, ya no es de su vieja naturaleza, entonces entiende que el ADN que tiene que tener es de la simiente santa, que es Yeshua HaMashiach. Pero es que yo no puedo porque mi papá es igual. Es que yo no soy bueno para estudiar porque en mi familia nadie es bueno para estudiar. Entonces, ¿cuál es su ADN? ¿Es Yeshua o es su familia? ¿Es Yeshua o con las maldiciones que usted trae? El discípulo entendió que su ADN tenía que cambiar, porque estaba contaminada, estaba llena de maldiciones, estaba con orgullo, tenía altivez en medio del corazón, tenían autosuficiencia, no se dejaban moldear, ira, enojo, como era Pedro, ¿cierto? ¿Qué características tenían estos discípulos? Pero entendieron que Yeshua tenía que ser el ADN que debía ser formado en sus corazones. Entonces este tiempo el Señor nos está diciendo, ya no más usted esté pensando, es que yo soy así porque mi mamá es así. Es que yo no avanzo porque mi papá tampoco avanzó. Es que como mis hermanos se perdieron, yo como que también me voy a perder. Es que como mi generación, mi cultura es así, entonces yo me comporto de la misma manera. Y entonces a veces esa cultura adora Baales y entonces, como yo digo, es mi cultura, entonces también estoy adorando Baales. Pero mi ADN tiene que cambiar para que sea transformado Yeshua en mi vida. De lo contrario, el Señor no puede actuar. Cuando usted le dice, Señor, ya no quiero vivir más de mi pasado, ya no quiero comportarme como se comporta mi papá, porque sí me comporto de la misma manera, soy airado igual que él, soy perezoso igual que él, soy negligente igual que mi mamá. Soy débil en mi carácter igual que mis padres. No puedo dejar desarraigar el amor, aún la humanidad que tengo para mi mamá. De pronto no pudo soltar su pasado, no pudo soltar lo que el Señor dijo, suelte eso. Entonces, como ella no pudo, tampoco lo puedo hacer yo. Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿A quién le está sirviendo? ¿A quién está creyendo? Ya no más esa excusa. A veces nosotros sacamos es la excusa para no cambiar. Y decimos, es que yo no puedo, porque es que en mi familia tampoco nadie pudo. Y luego cuando llegamos al Mashiach, luego no somos diferentes. Y si usted no ha sido diferente es porque no ha llegado al Mashiach. Está en una iglesia nomás. Está en una comunidad. Está como un religioso trayendo la palabra y escribiendo en un cuaderno. Pero su vida no sigue siendo, no cambia. Entonces este tiempo es el Señor que nos dice, me ha ministrado mucho en este tiempo, las personas están en medio de iglesias pero no me conocen.
No saben quién soy yo. Quieren cosas de mí, quieren bendiciones, pero no saben quién soy yo. Entonces, ¿qué es primero pedir? Señor, yo quiero tus bendiciones, quiero tus dones, quiero servirte, pero si yo no te conozco, entonces ¿de qué voy a hablar? Sería un hipócrita y sería un falso diciendo que tengo dones, que quiero hacer milagros, que quiero hacer muchas cosas cuando no conozco ni tengo mi ADN Yeshua. Entonces no va a pasar nada. Eso es la primera transformación, vieron el nuevo nacimiento sobre sus vidas. La segunda transformación, los discípulos se vieron transformados por el carácter. Ellos demostraron el carácter del Mashiach en un grado que no era posible por su propia voluntad o por su esfuerzo humano. A veces nosotros decimos, no, es que yo pongo de mi parte y ya voy a cambiar. ¿Y por qué no ha puesto de su parte cuántos años y no ha cambiado? Entonces, ¿será que usted no le está permitiendo que sea el Señor quien lo cambie? Sea el Padre quien actúe sobre su vida, sea el Padre quien forme su carácter. Ya hace 8 días vimos la formación del carácter en medio del liderazgo, y es pasar por desafíos, y es pasar por dificultades. Y a veces huimos del proceso. Entonces, si ya tenemos a Yeshua, entendemos que el mismo sufrimiento que Él tuvo lo vamos a tener nosotros. Quizás el Padre sabe que ni siquiera vamos a poder llegar hasta el dolor que Él tuvo, porque somos muy débiles. Pero en medio de todo, el Señor va a decir, a causa de mi nombre, van a tener que sufrir. Y ese es el moldeamiento de mi carácter para que ustedes sean como yo, dice el Señor. Para que ustedes sean como Yeshua, como actuó Yeshua, como lo hizo Él, con la obediencia que Él actuó la palabra de la Torá. ¿Por qué no obedecemos la palabra? Porque no actuamos como Yeshua. Actuamos conforme como yo quiero, como a mí me parece. Y yo pienso que es la manera correcta para obedecer la palabra. Pero ¿cómo es la manera correcta para obedecer la palabra? ¿Cómo lo hizo Yeshua? Entonces para yo entender y obedecer toda la palabra, tengo que ser como Él. Dice, la transformación del nuevo nacimiento se abre paso en nuestro carácter por el hambre y sed de las cosas del reino. Un niño recién nacido, sin hambre y sin sed, está gravemente enfermo. ¿Usted en qué posición está? ¿Como un niño? ¿Como un joven? ¿Como un anciano? Necesitamos pasar a otro nivel. Y necesitamos que cada día en nuestra vida haya el hambre y sed del Eterno. ¿Sabe? A veces nosotros nos acostumbramos. A veces nosotros somos tan autosuficientes que ya no nos da hambre ni sed del Eterno. Porque glotones sí somos. Pero hambre y sed del Señor no la tenemos. ¿Por qué? Porque ya lo tengo, Señor. He experimentado un poquito de tu gloria y ya creo que lo tengo todo. Y ese poquito de la gloria, cuando usted se descuida, el enemigo lo puede sacar. Así que tiene usted cada día que pedirle al Señor, Señor, dame el hambre y sed de tu presencia, el hambre y sed de ti, el hambre y sed de tu intimidad, de tu gloria, de tu palabra, porque si no nos vamos a morir y no estamos todavía completando el nivel de madurez. El tercer punto, los primeros discípulos se vieron transformados por el poder para el ministerio. Los primeros seguidores de Yeshua eran sorprendentemente como Él, en pensamiento, en palabra y en obra. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Era gente común que declaraba el mensaje del reino como Yeshua lo había hecho. Y demostraba la llegada del reino con acciones de gran alcance. Al igual que Yeshua lo había hecho por el Ruach HaKodesh. 3 puntos entonces: nacidos de nuevos, formados en el carácter y hacer las acciones del reino para llegar a la madurez del Señor, llegar a la madurez del carácter. Ahora, después de estos 3 puntos que el Señor hoy nos está hablando, vamos a ir a un subtema que se llama la función del líder. Bueno, Señor, ya estoy entrando en el proceso de la formación, ya tú estás moldeando mi carácter porque lo he permitido, ya tú has permitido, pero ¿para qué? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces nos quedamos en solamente moldea mi carácter, pero no actúo.
Y dice la función del líder. Vamos a ir a Hechos 20, 18, 28. Hechos 20, 18. Y dice la palabra del Eterno. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Cómo hacía el trabajo de él? Con mucha humildad y con muchas lágrimas. Y ahí podemos entender el carácter de la madurez también. Las características del líder maduro: humildad y sacrificio. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaba oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver al Eterno y de tener fe en nuestro Adón Yeshua. Ahora estoy obligado por el Rúa a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Mashiach, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Yahweh. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quien les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Otra característica: si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que el Eterno quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos. ¿Qué dice la palabra? Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo del Eterno. Alimenten y pastoreen al rebaño de Yahweh, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Ruach HaKodesh los ha designado ancianos. La función del líder, ese anciano, ¿cierto?, que habla y describe la palabra. Y nos vamos a enfocar en el versículo 28. Y dice el primero: entonces cuídense a sí mismos. Y la primera preocupación espiritual del líder que tiene que tener es por sí mismo. A veces nosotros como líder nos preocupamos por otros. ¿Será que sí están actuando? ¿Será que sí están haciendo? ¿Será que tal cosa, ¿Y usted? ¿Sí se está cuidando usted mismo? ¿Sí está cuidando su relación con el Eterno? ¿Sí está cuidando su relación, su intimidad con el Padre? ¿Sí está fortaleciéndose en medio de su presencia? Porque a veces nosotros queremos que otros actúen, ¿cierto? Y nos preocupamos por otros. Pero lo primero que el Señor nos demanda es: preocúpense primero por ustedes mismos. Que su relación sea fuerte. Que su vida no se desvíe por otras cosas. Que en medio de todas las acciones que nosotros debemos hacer, porque todo líder necesita actuar, ¿cierto?, no se convierta en un activismo y usted deje lo importante por lo urgente. Entonces lo importante aquí: el líder debe cuidarse por sí mismo. La primera preocupación del líder es por sí mismo. Aunque suena sorprendente, es la realidad. Significa que el líder debe atender a su propio bienestar espiritual primero, porque si no, entonces usted ¿qué va a dar a otros? El líder es el que va delante de un pueblo, ¿cierto? Y si el líder no tiene la fortaleza que le va a dar a un pueblo, no le puede decir a un pueblo sea fuerte cuando el líder es débil. Crea cuando el líder es incrédulo. Levántese cuando el líder no se levanta. Busque la presencia cuando el líder no busca la presencia. Crea cuando el líder no lo hace. Entonces el trabajo de nosotros como liderazgo es cuidar de nuestra vida espiritual. Es cuidar de nuestra relación con el Eterno. Porque una trampa que Hasatán
ha traído en estos tiempos es estar ocupados. ¿Cierto? ¿Usted no le ha pasado que en medio de esta semana usted dice, tengo que ir, tengo que hacer la empresa, tengo que ir a hacer diligencias, tengo que ir al colegio de los niños, que tengo que hacer una cosa? Y se pasó el día y el Señor. ¿Será que es una estrategia que Hasatán está haciendo en estos tiempos? Claro. Para sacarnos del propósito, sí. Para que nosotros no nos levantemos, claro. Gracias al Eterno por su amor y su misericordia, que nos habla y nos dice, levántense, despiértense, cuidado de usted mismo, cuídese de sí mismo, no se deje distraer por lo que le demanda su trabajo, no se deje distraer por su casa, por sus hijos, por el oficio. Uno de mujeres piensa que uno es diligente, pero realmente está siendo indiligente, está siendo negligente. A veces uno quiere ser diligente en nuestra casa, ¿cierto? Entonces uno coge y limpia, y que tengo que tener todo bonito, y que todo el mundo, porque eso me sucedía a mí. Y que tengo que arreglar, y es que tú me dices, Señor, que tengo que ser una mujer hacendosa, y eso no quiere decir que se quite de su lado. Pero todo eso me estaba distrayendo del Señor. Todo eso me estaba apartando de la presencia del Eterno. Entonces entré en algo que es mejor reconocer mi debilidad antes que reconocer mi pecado. Reconocer mi tentación antes de que reconozca mi pecado. Algo que tiene que tener el líder es que tiene que empezar a reconocer cómo está su condición. Si yo sé que hay cosas que me están distrayendo, venga, háblese usted mismo y diga, esto me está distrayendo. Esto me está apartando del Señor. Los celulares, las redes sociales me están apartando del Padre. Sea sincero con usted, reconozca su debilidad. A veces decimos, estamos bien, soy el líder. ¿Cómo voy a decir yo como líder que tengo una tentación? ¿Cómo voy a decir como líder que soy débil, que me estoy apartando de la presencia del Señor? ¿Qué dirá el pueblo? Y entonces eso es lo que el enemigo coloca en medio de su corazón y de su mente, para que usted no hable ni diga la verdad. Y entonces usted se está creando en falso, usted está creciendo en falso. Y el enemigo en algún momento, como coco, lo puede bajar. Por eso es que cada día, la característica que veíamos hace 8 días, es que el líder debe examinarse día a día. Y tiene que reconocer su debilidad. El líder no es perfecto, sáquese eso de su cabeza. Somos humanos. Está la humanidad por encima de todas las cosas. Pero también por encima de esa humanidad está nuestro Redentor. Está aquel que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Pero si usted no reconoce, entonces ¿usted qué está haciendo? Pero si usted no reconoce, entonces le está dando cabida a que el enemigo destruya y lo saque del propósito. Y por eso en ese momento yo dije, Señor, perdóname. Estoy cayendo en distracciones. Las redes sociales me están distrayendo. El mucho que hacer me está distrayendo de tu presencia. No estoy escuchando tu voz. Por eso Elías no podía escuchar la voz del Señor cuando había un terremoto, cuando había un incendio, cuando había mucha bulla. ¿Qué pasa cuando hay un desastre? Todo el mundo corre y grita. Y usted puede escuchar a aquel que le dice, aquí estoy, yo le puedo dar la ayuda que usted necesita. Pero todo el mundo está gritando. Hasta usted está gritando. ¿Cómo puede escuchar la voz del Señor? Entonces la distracción lo que hace, o lo que hace el sistema, o la estrategia de Hasatán, siempre va a hacer que usted esté más preocupado por lo de afuera que por lo del reino. Que esté más preocupado por el quehacer de afuera, por el formarse profesionalmente, por el crear empresas, por el tener dinero. Pero está descuidando del Señor. Tiene que ser un equilibrio lo que quiere el Padre. Tiene que ser un equilibrio lo que quiere el Señor. Y lo que quiere el Padre es que usted, sin dejar de hacer, no se descuide de lo que es importante. Entonces, esa es una de las trampas que Hasatán ha traído durante estos tiempos, y es tenernos ocupados, tanto que no podamos discernir la voz del Eterno, ni podamos saber a lo que hemos sido llamados. Porque muchos líderes dejan de hacer lo que tienen que hacer.
que es ir a formar una generación que deje una huella. Ese es el propósito del líder. Si un líder no forma, si un Elías no forma un Eliseo, entonces se acaba el propósito. Si un Moisés no forma un Josué, entonces se acaba el propósito. Siempre necesitamos nosotros como líderes entender de que hay alguien que necesitamos formar, de que hay alguien que necesita que usted se levante y deje de estar distraído en sus cosas y deje de estar durmiendo y se levante y haga la voluntad del Señor. Y se levante y restaure y forme una generación que esté dispuesta a seguir y continuar con su proceso. ¿Qué pasaría si el Señor se lleva a nuestros pastores de esta casa? Ay, Señor, cerremos pues la iglesia. Por eso han hecho un trabajo de formar una generación que ocupe el lugar. Ese es el propósito, porque necesita otra generación ser formada. Entonces, ese es el propósito por el cual muchos líderes han dejado de hacer lo que tienen que hacer. Por las preocupaciones, por su afán. Y sabe algo que el Señor me ha ministrado mucho en esta semana que estábamos orando por el equipo de los jóvenes. Y era de tantos líderes que han de llegar a ese lugar, a ese campamento, con ganas de desertar. Y el Señor me hablaba y me ministraba y decía, van a llegar muchos líderes que han perdido su primer amor. Van a llegar unos líderes que ya no sueñan con su ministerio, que ya no sueñan con levantar una generación en santidad y en obediencia. Van a llegar unos líderes que se han intentado quitar la vida. Líderes que están llevando un pueblo. También el Señor nos ministraba en medio de esta semana muchos pastores que se quitan la vida. ¿Y entonces qué pasó? El quehacer y las ocupaciones lo distrajo del sentido de nuestra vida, que es nuestro amado Yeshua. Ese es el sentido de nosotros. Si usted pierde el sentido, si usted pierde el rumbo de su vida, que es Yeshua, entonces usted no está haciendo nada. Y el enemigo lo va a sacar a usted del propósito. Y usted no va a cumplir el llamado. Entonces, algo que el Padre nos está exhortando o nos está dando a entender es que nos cuidemos mucho. Cuidémonos mucho, porque Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él no busca al débil, bueno, también a los débiles, pero también al fuerte, porque si Él sabe que derroca una cabeza, derroca un pueblo. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos pedirle, Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos a no distraernos de todo lo que el sistema, y aún yo me quiero distraer. Si para usted es difícil dejar el celular, déjelo a un lado por un tiempo. Es necesario. Yo se lo digo porque eso ha afectado nuestra vida. Es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que ser empresaria, es que yo tengo que buscar, es que yo tengo... ¿Y será que el Señor no se lo puede dar si usted busca el primer lugar? Si usted lo pone como el primer lugar, si usted busca primero el reino y su justicia. Deje por un lado lo que le distrae a usted. Dice la palabra en lo que leíamos, y cuiden al pueblo del Eterno. El deber de un líder es pastorear, es cuidar, es velar por un pueblo. Porque muchos líderes han dejado esto porque han dejado de cuidarse a sí mismos. Y la respuesta y la consecuencia es que han descuidado un pueblo, una generación que necesita de un líder que esté fuerte espiritualmente. Y dice, alimenten y pastoreen el rebaño del Eterno, su quejilá comprada con su propia sangre, sobre quien el Ruach HaKodesh los ha sido designado ancianos. Si el Señor a usted lo escogió, usted no huya de liderazgo. A veces decimos, no, es que eso es duro, mejor que se lo den a otros. No huya porque es usted, no sea cobarde. Porque los cobardes no heredan el reino de los cielos, eso dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Huyendo como un cobarde? ¿Qué pasó con Elías? Había una debilidad, ¿cierto? Y huyó como ¿qué? Como un cobarde, cuando experimentó la gloria del Señor anteriormente. Entonces no nos podemos confiar que ya lo tenemos todo, porque siempre hay algo en medio de nuestra humanidad que nos puede sacar del propósito. Cuando uno está muerto, uno no siente nada, ¿cierto?
Pues no creo que un muerto sienta. Pero cuando uno está vivo siente, ¿cierto? Cuando uno tiene algo, siente. ¿Qué pasaba con Elías? ¿Será que había muerto totalmente a su carnalidad? No hubiera oído si hay algo. Había algo que le estaba afectando, se atemorizó, se acobardó y se escondió. Entonces había algo con el que el Señor tenía que seguir tratando en la vida de Elías. Ese gran siervo que hizo que descienda fuego y que se consuma ese altar de los Baales, que descienda fuego sobre este altar. El que experimentó tu gloria tenía debilidad, claro. Y el Señor tenía que tratarla, porque no se había acabado ahí. A veces nosotros hasta aquí llegamos, soy ujier. Y no quiere decir que eso esté mal, es un privilegio, ¿sabía? Es un privilegio ser ujier y servir en la casa del Señor, porque usted está haciendo como ese levita que cuida la casa del Eterno, que está constantemente ministrando la presencia del Señor. Pero el Señor, si lo quiere llevar más allá, no huya, no sea cobarde, no sea como Elías cuando se escondió en la cueva. Salga de ese lugar y permita y cumple el propósito, porque el Señor está con usted. ¿Será que el Señor no estuvo aún en medio también de la cueva? Ahí estaba el Señor porque lo alimentaba. Ya el Señor nos está alimentando, ya el Señor nos está diciendo. Ahora el Padre dice: vaya porque hay una generación que tiene que ungir, vaya porque hay una generación que tiene que llevar, vaya porque hay una generación que espera la manifestación de los hijos de Yahweh. Y eso el Señor no lo ha ministrado desde el año pasado. Y esa es una de las palabras del campamento de este año para los jóvenes. La tierra necesita que realmente se levanten hombres que crean y mujeres que crean que hay una generación que sí se puede guardar en santidad, que hay una generación que sí puede hacer la voluntad del Señor. Entonces, el propósito del líder es pastorear y cuidar del rebaño. Las personas son más importantes que los programas, los planes o los procedimientos. A veces nosotros somos tan estructurados que impedimos que el Ruach HaKodesh sea quien haga. Es que es así, punto 1, 2, 3, 4, aquí no. Es más importante la necesidad del alma y no la estructura que nosotros colocamos. Es más importante la persona, lo que necesita el alma, que sus planes, que los procedimientos que usted está haciendo. Es que toca decirle esto, toca pasar por esto, A veces el Señor simplemente quiere que usted vaya y le dé un abrazo, y usted está diciéndole: es que en la palabra 1, 2 y 3. Salga de la estructura que usted tiene para cumplir el propósito del Señor. Dice: la observación y la experiencia demuestran que Dios siempre promociona un ministerio mayor a los líderes que preparan a otros para tomar su lugar. Esa es la función del líder, preparar a otros para tomar el lugar. El llamado al liderazgo viene del Eterno. Nadie lo merece. No lo damos por gracia, el Señor nos lo entrega por su gracia y su favor. ¿Porque es que usted es bueno? No. ¿Porque es que usted estudió? No. ¿Porque no estudió? Tampoco. Es por gracia y por misericordia que el Señor nos lo regala, porque nadie lo merecemos. El líder está comprometido con la gente más que con el programa. Su estrategia es preparar a otros para hacer la obra del ministerio, que incluye la capacitación para que otros dirijan. Ese es el propósito y esa es la función por el cual el Señor está formando nuestro carácter. Por lo cual el Señor nos tiene que pasar por todo el proceso para ver generaciones diferentes. Cuando usted entiende que su yo ya no existe en su vida, sino que existe son las almas, las otras personas, que hay necesidad afuera, entonces usted deja de pensar en su circunstancia y su situación, y usted actúa. Y deja de estancarse, y deja de sacar excusas, y deja de que el Señor lo avance y crezca en su vida. Usted no puede seguir este año de la misma manera. O si no, usted está perdiendo el tiempo, de verdad. No puede usted seguir en la misma condición, en el mismo círculo de años por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva en la misma situación? Necesitamos avanzar. ¿Qué necesita el liderazgo espiritual? Humildad, servicio, integridad, honestidad.
En medio, ¿por qué es importante el carácter? Vamos a ver otro punto. ¿Por qué es importante que el Señor forme nuestro carácter? Vamos a ir a Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 y dice: están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. ¿Qué dice en otra versión? ¿Me pueden ayudar? Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como bebe, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice, conforme pensamos, así vivimos y hacemos. Nuestros pensamientos son semillas que se convierten en acciones. ¿Qué está usted pensando? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué es lo que usted está pensando día a día que no le permite a usted accionar? ¿Qué es lo que usted le está permitiendo al enemigo que use sus pensamientos para sacarlo del propósito? Para que usted no se deje formar. ¿Sabe que lo primero que el Señor empieza a actuar en nosotros es en nuestros pensamientos? Porque conforme a lo que pensamos baja el corazón, y conforme a lo que hay en el corazón actuamos y habla la boca. ¿Qué dice la palabra? Que lo que sale del corazón es lo que contamina. Porque aquí nos está entrando, es palabra de verdad. Pero ¿qué hay en nuestros pensamientos y hay en nuestro corazón? ¿Cómo usted está recibiendo la palabra? ¿Cómo usted está recibiendo lo que el Señor le está enseñando? Porque nos está viendo. Porque es que la palabra del Señor la está entregando sin contaminación. Está entrando bien. Pero ¿qué hay allá que la está dañando? ¿Qué hay en mis pensamientos que están dañando la palabra? ¿Incredulidad? ¿Duda? ¿Pensamientos de derrota? ¿Pensamientos de fracaso? ¿Qué hay en su corazón? Pensamiento, acciones de no puedo, no lo puedo hacer, porque eso está dañando la palabra, ¿sabe? No está haciendo esa buena tierra como dice la palabra, porque sus pensamientos y su corazón están dañando la palabra del Señor, porque usted no está actuando de la manera conforme como tal cual entra, está entrando bien, pero cuando pasa sale lo feo. ¿Cierto? Es cuando usted come algo delicioso, ¿cierto? Y usted se deleita en eso, pero pasa por el proceso y sale cosas feas, ¿cierto? De mi cuerpo salen cosas feas. Pero si lo que entró era rico, ¿qué pasó? Entonces es lo mismo que pasa con la palabra. La palabra está entrando, pero ¿qué está ahí en su corazón? ¿Qué está en sus pensamientos? ¿Qué están dañando la palabra que usted no está accionando? A todos se le está dando la misma palabra, entonces ¿por qué no todos accionan? Porque no todos accionamos, o porque se están estancando. Es la intención del corazón lo que está pasando. Entonces, es por eso la importancia de la formación en nuestro carácter. Acuérdese que la formación del carácter empieza en el corazón. El Señor estaba más dispuesto, nuestro amado Yeshua estaba más interesado en lo que hacían los discípulos o en el corazón de ellos. En el corazón de ellos, en la formación del corazón de ellos. El que el Señor los formara para que su corazón no se desviara, para que realmente lo que entraba de ellos, que era palabra buena, que era Yeshua HaMashiach en ellos, su ADN en el corazón, eso mismo lo actuaban. ¿Y se vio el resultado? Sí, se vio el resultado de 3 años y medio de formación de los discípulos. Para ver los resultados conforme como Yeshua los había entregado. Pero que necesitaba formar el corazón de estos siervos. Si él no hubiera formado el corazón, si él solamente se hubiera dedicado a darles palabra y no forma el corazón, entonces se dañan y se desvían. Porque muchos están llenos de conocimiento pero desviados del propósito del Señor. Porque muchas iglesias tienen el conocimiento pero no tienen la presencia divina. Entonces, de nada sirven muchas cosas, ¿cierto? Cuando el Señor no forma nuestro corazón. O cuando no es que el Señor no lo quiera formar, es que nosotros no nos dejamos formar. Entonces, por eso es la importancia de que el Señor forme el corazón.
para que realmente empecemos a ver que esas semillas se conviertan en acciones. Dice, un carácter bueno dará como fruto una persona buena. El carácter es el fundamento sobre el cual las personas edificamos nuestra vida. Los resultados de la formación de nuestro carácter dependen de la transformación de nuestros pensamientos. Si quiere apunte Romanos 12:2, Efesios 4, 22, 24. Dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Gracias. Amén. Dice, no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que el Señor los transforme. ¿Cierto? Los resultados de nuestra vida y la calidad de ella dependen de nuestros pensamientos, de tal manera que para cambiar los resultados de nuestra vida y alcanzar la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe? A veces los pensamientos son los que nos impiden tomar decisiones. El Señor le ha dicho 1,000 veces, salga de ahí, no actúe de esta manera, cambie, moldee su carácter, sea firme, y sus pensamientos están en las nubes, están pensando por allá, en qué voy a hacer, cuando entro al colegio, cuando entro a la universidad, toca venir más tarde. Es muy difícil que el Señor actúe cuando sus pensamientos están lejos de la voluntad del Señor. Entonces, por lo tanto, el Padre tiene y necesita empezar a cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué dice Efesios 4, 22, 24? ¿Alguien que me ayude? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viviendo conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de un nuevo hombre creado según Yahweh, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Y esto implica que nos dejemos despojar de la forma de pensar, de nuestra vieja persona que éramos antes, ¿cierto? Carnal, mundana, y revestirnos de la nueva forma de pensar conforme al Ruach HaKodesh, la palabra del Eterno. Así el Eterno nos va a empezar a desarrollar nuestro carácter. Cuando nosotros empezamos a despojarnos de nuestra manera de actuar, muchas veces las estrategias de los líderes vienen del pasado, cosas que ya están contaminadas. Es que yo lo hacía de esta manera, porque ahora no funciona. Pero es que yo lo hacía de esta forma, porque ahora no se ven los resultados. Porque será que la manera correcta como el Señor quiere. Por eso digo que sus planes y sus estrategias y su forma de hacer las cosas no son las del Señor. Porque es que el Señor puede cambiar la forma y la manera como Él quiere. A veces nosotros nos complicamos como líderes tanto en hacer la estructura cuando el Señor es así, sencillo. Y es fácil. Y nosotros nos estresamos porque estamos haciendo las cosas del pasado. Como la manera como nos enseñaron. Es que mi papá me enseñó que así se debía hacer las cosas. Pero su ADN es Yeshua, recuérdelo. Y la manera como Yeshua hace las cosas es diferente a como las hacía su papá. A como las hacía su mamá. A como usted las hacía. De pronto usted viene de otra comunidad, de otra iglesia. Es que yo allá las hacía de esta manera. Pero el Señor las quiere de nueva manera. Recordemos que todos son nuevos tiempos. El Señor no hace las mismas cosas de atrás. Eso es lo que hace Hasatán. ¿Cómo actúa Hasatán? Lo mismo que como actúa con Adán y Eva. Lo mismito. Él no cambia. Él sí es de estructuras y de las mismas cosas del pasado porque no sabe más. Pero los hijos del Eterno no somos así.
No somos de estructuras del pasado, porque eso frustra nuestro presente y nuestro futuro. Pero es que era la manera que yo lo hacía. Ahora permita que Dios lo haga. Dile, Señor, ¿cómo tú quieres que hagas las cosas? ¿Cómo tú quieres que yo guíe? ¿Cómo tú quieres que yo haga? Preocúpese más a preguntarle al Señor cómo tú quieres que hagas las cosas. Preocúpese usted más por eso, usted líder que está acá. Y todos somos líderes porque todos tenemos hogar, ¿o no? Entonces ninguno se puede sacar. ¿Esos son los líderes de la comunidad? No. Todos somos líderes porque también estamos liderando nuestra casa. Hay un grupo que está detrás de nosotros que son los hijos. Entonces, ¿cuál es su estructura del pasado? Es que mi mamá me dijo que si les daba duro y les rompía cuero en eso, entonces iban a caminar de la manera correcta. Y no quiere decir que usted no los corrija. Pero ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la manera que usted necesita formar? ¿Será que usted no le dedica de pronto ese tiempo a sus hijos de hablar? De pronto su hijo está necesitando que usted se siente y lo escuche. Y a veces nosotros en el afán, en la estructura de nosotros, vemos el resultado de nuestros hijos. Pero de mi hijo, ¿por qué ahora no me busca? Tiene 14, 15 años, ¿por qué ya no me busca? Porque cuando él tenía 5 usted no le puso atención. Por estar a usted preocupado por la estructura de su vida y no por lo que Dios quería. Por lo que el Señor quería que usted hiciera. Por la manera como Dios quiere que en este tiempo usted forme la vida de sus hijos. Como usted quiere ver una generación diferente. Ah, como le hicieron mis padres, y sus padres fallaron. ¿No vio usted? ¿No vio el resultado? Por eso usted tuvo que llegar a los caminos del papá que sí podía transformarlo y cuidarlo. No todos los padres fueron así. Ahora los papás me están diciendo, no, que no pude formar a mis hijos. No, pero en este tiempo el Señor nos está diciendo, busquen primeramente cómo yo quiero formar su vida, cómo yo quiero que usted forme su casa, cómo yo quiero que usted forme sus hijos, cómo yo quiero que usted haga las cosas, cómo yo quiero que usted vaya y disipule, cómo yo quiero que usted vaya y evangelice. Es que yo creo que es de esta manera y el Señor dice, no, no quiero de esa manera. Y el Señor nos ha cambiado los planes, ¿sabe? Cuando el Señor no quiere de esa manera, simplemente no nos deja actuar. Y uno dice, ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? No era la manera que yo quería. Cuando ustedes buscan primeramente lo que el Eterno, cuando buscamos lo primeramente, cómo el Eterno quiere que nosotros actuemos, Él nos da la dirección. Y vamos a poder cumplir su buena voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y ese es el propósito de todo siervo del Señor, cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros le decimos en la oración, Señor, haz tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad, pero usted no le deja, pero usted no le busca, pero usted no sale de su cuadro que tiene, que le impide ver más allá, que es el Ruach HaKodesh. Salga de la estructura de sus pensamientos, salga de la estrategia que usted tiene, es que va a ser así cuando el Señor se lo puede cambiar. Entonces eso es lo que el Señor es lo que el Padre necesita transformar en nosotros. Nuestros pensamientos, para poder conocer los pensamientos de Él. Hay una adoración muy linda y es que dice que tu visión se implante en mi visión, que tus palabras sean colocadas en mi boca, que tus sueños sean mis sueños, porque a veces actuamos lo contrario, que mi visión sea la que yo quiero, que mis sueños sean estos y que el Señor, sí, sea el que me bendiga. No, tiene que haber un orden. El Salmo 15 o del 1 al 5 nos habla, para que usted lo apunte, nos habla acerca de un carácter como el de Yeshua que implica integridad. Ya habíamos hablado acerca de esa integridad. Va a apuntar varios versículos que le voy a indicar y significan varios puntos. Gálatas 5, 22, 23 nos enseña el carácter como el de Yeshua que produce frutos del Ruach HaKodesh. En Miqueas 6:8, el carácter como el de Yeshua practica la justicia, ama la misericordia y se humilla y reconoce que necesita del Señor. Entonces todas estas características usted las va a apuntar y va a analizar su vida y va a decir, Señor, ¿realmente yo reconozco mi necesidad delante de ti? ¿Será que yo soy humilde y reconozco que necesito de tu presencia? ¿Que necesito que tú cambies y transformes este cacharro? Dice una adoración muy linda.
Transforma este cacharro, porque no es a la manera que tú, no es la manera correcta que tú quieres verme. Tú quieres verme diferente, transfórmalo. El Salmo 24, 3, 4 nos habla del carácter de Yeshua. Solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con el Eterno. Dice, ¿cómo vamos a empezar a ver un carácter maduro? Para hacer un carácter, para tener el carácter maduro como el discípulo que Yeshua quiere, que eso lo vemos en Mateo 28, 18, 20, se necesita disciplina, desechar hábitos y establecer nuevos hábitos. Porque hay muchos hábitos, malos hábitos que tenemos que nos ha impedido ser disciplinados como el Señor quiere. Como lo que hoy el Señor nos exhortaba, la pereza, la negligencia. Muchos malos hábitos como el levantarme a las 9, 10 de la mañana. Muchos malos hábitos como el levantarme a las 9, 10 de la mañana y acostarme a las 9. Qué mal hábito, ¿cierto? Porque si supone que si yo me levanto tarde, pues me acuesto tarde, ¿sí? Al menos trasnocho y busco la presencia del Señor. Pero ni lo uno ni lo otro. Entonces son malos hábitos que hay en medio de nuestra vida que el Señor necesita formar. En medio de un liderazgo maduro necesita haber disciplina. De lo contrario, no vamos a poder decir, yo soy maduro cuando soy indisciplinado. Cuando tengo malos hábitos que me impiden realmente ser ese siervo y cumplir el llamado que el Señor ha hecho. Hacer lo que el Padre me ha encargado. Responsabilidad. Esas son las características de un discípulo maduro, responsable. Es tarea nuestra, no del Eterno ni de otros. Que lo hagan otros. El que es irresponsable, ¿cierto? Pues allá hay otro adorador, que adore él. Allá hay otra pianista, pues que ella toque. Ahí hay otro maestro, pues que él enseñe. ¿No ve que yo no pude ir? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, y salen todas las excusas. Porque es que el trancón, es que el Transmilenio, es que el carro, es que la moto, es que. Pero es que como allá hay otros, pues lo que hagan ellos. Es su responsabilidad. No es la de otros, es su responsabilidad. Entonces no podemos nosotros evadirnos de lo que el Señor nos ha confiado. No permita que la añadidura de nuestra vida nos descuide de lo importante que es el Señor y de lo que Él nos ha mandado a hacer. La añadidura de nuestra vida es nuestro trabajo, nuestra casa, la empresa, el estudio, los hijos, el esposo. Es la añadidura de nuestra vida. Y a veces también es la excusa para no hacer. Entonces, sea responsable. Todo buen líder maduro es responsable. Persistencia. Requiere mantenerse firme a pesar de las dificultades. Paciencia. ¿Será que el líder debe tener paciencia? Mucha paciencia es lo que el Señor nos empieza a formar. Toma tiempo. Es un proceso, no un evento. La formación de ver, por ejemplo, jóvenes líderes es un proceso y es una formación. No podemos ver de que usted con una sola palabra ya, vemos el resultado. No, es un proceso. Entonces, por lo tanto, necesitamos tener paciencia. A veces unos caminan más rápidos que otros y usted debe entender la diversidad. ¿Cierto? Todos somos tan diferentes, con una esencia tan diferente, que unos caminan más rápido, otros caminan más despacio. Y a veces uno se cargaba por eso. Ahorita uno ya lo entiende, ¿sí? Porque a veces uno se carga, pero ¿por qué no caminan ni corren como yo? Y el Señor dice, paciencia, shalom. ¿Por qué? Porque no todos aprenden y caminan de la misma manera. Es como ustedes si va a comparar a sus hijos, pero es que ¿por qué Daniela no es igual que David? Pues porque la esencia es diferente, ya así de fácil. Pero es que porque este joven no lo hace igual que el otro, porque es diferente. Entonces el líder entiende que así como usted es diferente y todos somos diferentes y el Eterno nos creó con una esencia, así mismo va a ser su grupo. Entonces usted no se estrese ni desista del ministerio que Dios le ha confiado, ni de los hijos que le ha confiado. Por favor, no desista de sus hijos. Paciencia.
Y es de mucha paciencia de nosotros como padres, porque a veces es más difícil formar hijos que formar discípulos. Entonces, paciencia, pídale al Señor. No todos van a aprender de la misma manera, pero no desista. Convicción. El líder maduro tiene convicción y es estar totalmente decidido a lograrlo, sin ninguna sombra de duda. ¿Sabe? Mire, ayer fuimos a una casa que ellos vienen de una iglesia cristiana muy grande de acá de Bogotá y donde realmente no han conocido nunca al Señor. Y el padre a los que han de ser salvos se empieza a incomodar, y eso es hermoso. Eso es precioso porque estamos viendo que las oraciones se están siendo escuchadas, ¿cierto? Entonces no desistamos de que porque no han venido, porque el Señor hasta ahorita los está incomodando. Y para ellos no es fácil tomar una decisión y salir de una estructura a hacer la voluntad del Señor. Entonces para ellos no era fácil y tenían miedo y nos miraban al principio como, ¿qué nos van a imponer? ¿Qué nos van a meter? ¿A qué nos van a cambiar? Entonces el Señor ministraba mucho eso en mi corazón y empecé yo a enseñarles qué era lo que Dios estaba haciendo en nosotros, qué era lo que hacíamos en un Shabbat, por qué lo hacíamos y que en ningún momento nosotros nos estábamos desviando de la palabra. ¿En quién creíamos? En el poder del Padre, en el precio que había pagado nuestro Yeshua y en el poder del Ruach HaKodesh, que era uno solo, ¿cierto? Entonces empezó a bajar el nivel de estrés y muchas cosas, pero nosotros nunca debemos dudar de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque el que duda mató la fe, así de sencillo. Si usted la fe la llevaba más grande, más alta que una montaña y simplemente dijo, ¿será que esta gente va a creer lo que le estoy diciendo? Mató todo, dañó el propósito por el cual usted iba a ir. Y entonces había una pesadez muy fuerte, muy fuerte, porque había un espíritu de duda y de incredulidad. Y entonces como yo empiezo a discernir que había un espíritu de duda e incredulidad, mayormente debe ser mi fe. Porque si no, ese espíritu de duda y de incredulidad que está albergando esa casa, pueden matar y dañar mi fe también. Entonces, ¿qué tiene que hacer el siervo que lleva la fe? Mantenerse en esa fe. Porque el espíritu que mora en usted es mayor que el espíritu de duda y de incredulidad que hay en ese lugar. Porque entonces no podríamos ver los resultados de libertad que hubo en medio de esa noche. No podíamos ver que el Señor necesitaba que fuéramos y abrazáramos a una muchacha, que oráramos por la convicción de que la decisión que ellos habían tomado, que aún todavía estaban dudando, que estaban temerosos, el Señor les había entregado la paz para decir, esa fue la mejor decisión que tomaste. No es que ellos se estén alejando del Señor, sino se están alejando de una estructura de hombres. Y eso es lo que muchos no quieren, salir de la estructura de hombres, de costumbres de hombres. Pero es que ahora entonces ya no me voy a poner esto. Estructura de hombres. Uno debe ser, es la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué pasaba? Se había un ambiente de duda y de incredulidad, de temor. Pero mayormente estaba la fe en nosotros, que era el Ruach HaKodesh que moraba en nosotros. Y por encima de todo eso, permaneció la presencia. Por encima de todo eso permaneció la fe que el Señor había puesto en nosotros. Y creímos que esa familia va a ser libre, y que esa familia fue libre, y que esa familia va a caminar por el camino correcto del Señor. Que es un proceso, que es un trabajo que nosotros como líderes debemos empezar a cuidar. Debemos empezar a cultivar, porque ellos ya salieron. Ahora empecemos a cuidarlos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si el líder duda? Hasta ahí llegó el trabajo, perdió el tiempo en ese chaval. Mejor se hubiera quedado en la casa. Entonces, una de las características del liderazgo maduro es la convicción, es la decisión y que no haya ninguna sombra de duda sobre su vida. Otra de las características o cualidades que tiene que tener un líder maduro es el compromiso.
Pagar el precio sin bajar los estándares o las metas que nos propusimos. Este año nosotros iniciamos con un plan de trabajo, ¿cierto? Con el cual nos va a regir durante este año y que se haga conforme a la voluntad del Señor. Nosotros lo escribimos, pero el Padre los alinea a su perfecta voluntad, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que existir un compromiso de nosotros como líderes, no con las personas, con el Señor. Porque a veces nosotros lo hacemos por los hombres. Y el hombre no, pues que se aguante. Mi falta de irresponsabilidad. Pero es con el Señor. Usted no mire que si alguien le está exigiendo a usted, no lo mire a él. Mire que es el Señor que nos está exigiendo. Si el Señor nos está exhortando a que nosotros somos perezosos, no mire el siervo que le está diciendo a usted eso. No se cargue por eso. Quítese la cara de puño que tiene. Más bien dígale, Señor, gracias. Gracias porque me amas tanto y tienes que decirme la verdad. ¿Qué pasaría si le dijeran a usted, tranquilo, está súper bien, no te preocupes, descansa? No, el Señor no es de esos. Y Él sabe que nosotros podemos ser fuertes ante esas palabras. Él nos da piedra, y que el ser humano es así. Pero trae bendición, ¿cierto? Más adelante podemos ver una quejilá, un grupo, un liderazgo muy fuerte. Porque si el Señor no exhorta, entonces no pasa nada. Necesita el Señor estar exhortando, estar diciendo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque en algún momento viene la exaltación. Decir, wow, lo hiciste muy bien, te felicito, atendiste a lo que yo te dije durante 5 o 6 años, o durante todo este año, se vio el resultado. Pero si no nos exigen a nosotros, nuestro compromiso con el Señor empieza. Si el líder no nos está exigiendo a su grupo de trabajo, ¿qué pasa, Kevin, que no has buscado a los jóvenes? ¿Qué pasa, Kevin, que no has llamado? ¿Qué pasa, Kevin, tal? Entonces le dejo bajar la guardia. Y entonces él a lo último no va a entregar una generación de 10 jóvenes formados y amando al Señor, sino que va a entregar, ni siquiera va a estar él. Entonces, usted no mire al líder. Aquel que lo está formando a usted, no lo mire a él, porque es el Señor que le está hablando. Es el Señor el que le está exhortando, el que lo está corrigiendo, el que lo está disciplinando. No se cargue. Eso hace parte de su humanidad carnal. Cuando usted se carga y no acepta y no reconoce, ahí está siendo un inmaduro. Esas son una de las características de la inmadurez. Que usted no acepta los errores, exactamente. No acepta su condición. No acepta que usted es débil. Entonces, por lo tanto, eso tiene que empezar a ser moldeado. Amén. Dice, vamos a hacernos una serie de preguntas. Yo solo le voy a hacer una pregunta y usted se va a contestar ahí donde usted está. Para saber si vamos a empezar a hacer una auditoría espiritual. ¿Listo? Entonces, esas preguntas usted se las va a ir analizando y está diciendo, ¿será que yo he llegado al nivel? Señor, ¿en qué nivel esto? Uy, no, me falta esto. ¿Listo? Entonces va una de estas preguntas y dice, ¿estoy conforme con la persona en que me estoy convirtiendo? Cada día me acerco más a la persona que finalmente seré. Yeshua. ¿Estoy satisfecho con quien seré? Entonces usted hágase esta pregunta. Usted debe analizarse cada día y debe preguntarse, Señor, ¿realmente estoy siendo conforme como la persona que me voy a presentar cuando esté delante contigo, cuando esté cara a cara contigo y que el Señor diga, este fue el hombre que yo quise formar, esta fue la mujer que yo quise tener eternamente conmigo? Pero que diga el Señor, no, es que no fue lo que yo quería. Pero Señor, pero no era lo que yo quería. Lo hiciste conforme a tu voluntad, pero no conforme a como yo quería. Eso es frustrante. Que usted cuando esté cara a cara con el Señor diga, no era lo que yo quería. Difícil. Más bien analicemos, Señor, ¿soy la persona que tú quieres que yo sea? Otra pregunta, ¿me estoy haciendo menos religioso y más espiritual? Los fariseos eran religiosos, pero Yeshua era espiritual. Entonces aquel que me está escuchando del otro lado,
Hágase esa pregunta también. ¿Estoy siendo menos religioso, menos estructurado y más espiritual como Yeshua? ¿Reconoce mi familia la autenticidad de mi espiritualidad? ¿Por qué estamos preguntando si mi familia lo reconoce? Porque aquí todos son espirituales. Y aquí todos podemos decir sí. Pero si yo paso un niño y le digo, necesito que usted me califique el nivel espiritual de su papá, ¿de cuánto lo califica? Según estos criterios: oración, ayuno, intimidad, buenas palabras, no se deja llevar por la ira, por el enojo, por la contienda, por su orden en medio de su casa, por su ejemplo en el trabajo. Entonces el niño va a calificar. Si el niño es sincero, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos saber si mi familia reconoce que yo soy auténtico espiritualmente? Porque son con los que yo vivo todos los días y ellos me pueden dar la certeza si estoy bien o estoy mal. Un día un maestro de aquí de la Quejilá nos hizo una pregunta: necesito que vayan a 3 personas que viva con usted, que no viva con usted y que esté en su ministerio, y pregúntele qué tiene usted que cambiar, qué ha visto en usted que tiene que cambiar. Y uno nunca pregunta eso, créame que no. Venga, ¿estoy actuando mal? Uno siempre que le digan, wow, estás actuando súper bien, eres una excelente mamá, ¿sí? Pero a veces le dice, y entonces yo cogí a 3 personas. Escogí a mi esposo, el que vive conmigo, que es muy sincero. Escogí a una gran sierva del ministerio de danzas, que es muy sincera. Y escogí a mi mamá, que no vive conmigo. Y digo, no, pues como es mi mamá, ella me debe amar mucho, ¿cierto? Y entonces cuando necesito que me digas, ¿qué ves en mí que yo debo cambiar? ¿Quiere verdad que le diga? Dice, Señor Padre, el corazón me temblaba de verdad, porque uno nunca como ser humano quiere escuchar eso. Que le diga, la verdad, usted es un orgulloso. Y uno, porque, sí, uno quiere escuchar siempre lo lindo. Eso es del ser humano, tranquilo. Entonces, yo digo, sí, dime la verdad. Bueno, un audio como de 3 minutos. Señor eterno, ¿qué será? Yo no quería escuchar ese audio. Padre eterno, ¿qué será? Y me dijo, yo te amo mucho, me dijo esta sierva, yo te amo mucho. Tú haces las cosas bien. Y yo, ay, bueno. Pero, llegó el pero a mi vida. Pero, tienes que entender, Yo dije, Señor, yo pensé que estaba actuando bien. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto delante de ti. Yo pensé que actuando de esa manera, tú me estabas aplaudiendo. Y el Señor usó esa persona y me dijo, no te confíes. Quita esa autosuficiencia de tu vida. Y yo digo, Señor, valió. Esa tarea le costó duro. Después me dice mi esposo, ¿quieres que te diga la verdad? Tú eres Y yo, pero no te vayas a poner brava. Sí, porque tú me estás preguntando. No te vayas a poner brava, porque el arma de guerra de nosotros es nuestra mala cara. La cara de puño que ponemos, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra defensa. Me pongo brava, entonces no me gana. Y listo. Pero por eso él me dijo, no te vas a poner bravo. Yo te voy a decir, y tienes que cambiar esto. Ay, mi amor, está bien, me dolía, me daba como... Pero bueno, siguiente, mi mamá. Yo no, mi mami sí debe decir que estoy full. ¿Sí? Cuando mi mami me dice, ¿sabes qué? A veces no eres tan buena hija. Pero mami, pues que yo, ¿sabes? A veces te olvidas de tu mamá. A veces haces otras cosas y te olvidas de tener tiempo conmigo. Tú me das económicamente y te doy gracias, porque tú me bendices, pero no me dedicas el tiempo que yo quisiera que tú me dedicaras, y vives a 3 cuadras. Señor, lloré mucho. Padre, perdóname. Perdóname, porque a veces uno cree que está bien. ¿Por qué? Porque llevo 8 años conociendo al Señor, porque manejo un grupo de jóvenes, porque digo, Señor, te amo. No, eso es mentira. Por eso usted debe hacerse estas preguntas, porque no hay nadie
que de pronto usted no puede ver las cosas, pero otra persona sí lo está viendo. Entonces haga usted esta tarea lo mismo, escoja 3 personas, pero que sean de verdad sinceros, porque usted ahí busca al que diga que es bien hipócrita y diga, no, usted está bien. No, usted coja a las personas que realmente sean sinceras con usted y le digan la verdad, porque eso lo va a hacer a usted crecer. Eso lo va a hacer a usted madurar y cambiar su mal concepto que usted tiene de que usted está súper bien y no necesita. Entonces le va a quebrantar todo el orgullo, le va a quebrantar toda su autosuficiencia y la confianza que usted se tenía a sí mismo. Miren, nosotros no podemos confiarnos en nosotros mismos. Y esa tarea fue tan hermosa que fuimos libres. Eso trae libertad. Uy, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias por iluminarle la cabeza al maestro y darnos esa tarea tan bonita. De verdad, fue de mucha edificación. Entonces, por eso nosotros necesitamos examinarnos día a día. Y dentro de 8 días vamos a terminar las otras preguntas. Así que usted ya tiene tarea para esta semana. Tiene esas tareas en las cuales usted se va a examinar, va a decir, Señor, ¿realmente yo soy la persona que tú quieres que yo sea? Señor, ¿realmente mi familia ve el que yo soy genuino contigo o estoy siendo falso y estoy siendo hipócrita? Señor, ¿me estoy dejando formar en ti? Señor, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi pasado? Señor, saca la estructura y eso usted se lo va a examinar. Amén. Nos despedimos de todos los que nos vieron a través de la página del ROE Pablo Escalante. Gracias por estar ahí, por estar atentos. Comparta cada uno de estos videos porque van a ser de mucha bendición para todos aquellos que tienen hambre y sed del Señor y necesitan una respuesta. Amén. Bendiciones. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.